En este canal ya hemos visto cómo empezar a entrenar con potenciómetro, cómo calcular tu FTP y qué métricas tienes que tener en cuenta. Ahora vamos a seguir con la serie y vamos a ver para qué sirve cada zona de entrenamiento. En el vídeo de hoy vamos a ver qué tipo de series podemos hacer en función de nuestras zonas. Para hacerlo bien, tal y como hemos visto en vídeos anteriores, lo que tienes que tener es bien calculado tu FTP. Una vez tengo bien configurado mi FTP, lo que hago es que divido mis zonas en 7. Según Andy Coggan, pero ten en cuenta que hay otras formas de dividir tus zonas. Y es que estas zonas sirven para distribuir bien nuestra carga de entrenamiento en función de los beneficios que queramos obtener. Dentro de ellas pues podemos trabajar el consumo máximo de oxígeno, nuestra capacidad aeróbica, nuestra capacidad neuromuscular y un montón más. Eso sí, siempre hay que tener en cuenta que el FTP es una estimación y no es ningún hito fisiológico. Esto quiere decir que los vatios no son ninguna respuesta interna de nuestro cuerpo, como sí lo puede ser la frecuencia cardíaca o el lactato. Abro paréntesis para tratar de explicar esto de la manera menos engorrosa posible. Nuestro cuerpo responde de manera fisiológica a los diferentes estímulos. Por eso, cuando subimos nuestra intensidad en el ejercicio, nuestra frecuencia cardíaca sube. Eso es una respuesta fisiológica. Pero los vatios no son una respuesta fisiológica, sino que son la medición de ese estímulo externo que le estamos dando a nuestro cuerpo. Por lo tanto, realmente cuando trabajamos a X vatios no sabemos a ciencia cierta cuál es la respuesta fisiológica que está produciéndose en nuestro cuerpo. Pero si has estimado bien tus parámetros, lejos de lo que estás buscando tampoco te vas a quedar. Espero que haya quedado claro y ahora cerramos paréntesis y seguimos. Lo que hablaba del FTP significa que al final vamos a estar trabajando siempre sobre una estimación, pero a día de hoy es lo más práctico para cualquier ciclista y cicloturista. Tienes que tener en cuenta que en ninguna zona trabajamos de manera aislada un beneficio fisiológico y que todas ellas están relacionadas. Pero vamos al grano y vamos a ver para qué valen cada una de las zonas. Vamos a empezar por la zona 7, la última de todas. Y es que aquí es donde vemos uno de los beneficios del entrenamiento por vatios. Y es que cuando son esfuerzos cortos, como es en este caso en la zona 7, la frecuencia cardíaca no le da tiempo a subir, como sí le da tiempo a subir a los vatios, que son instantáneos. Las series de zona 7 o sprint van de 5 segundos a 15 segundos, más o menos. Por lo general, estos son esfuerzos máximos donde tenemos que tratar de sacar nuestra máxima potencia. Dentro de estas series de sprints hay diferentes opciones. Pues podemos hacer sprints de pie, como es lo habitual, podemos hacer sprints sentados, podemos hacer sprints lanzados, podemos hacer sprints desde parado y una diversa combinación de ellos. En función de cuál cojamos estaremos trabajando una cosa u otra, pero de manera general lo que trabajamos con los sprints es la potencia neuromuscular. Y en este tipo de series los descansos irán más o menos de 2 a 4 minutos, dependiendo un poco lo que tratemos de trabajar, pero la idea es recuperarnos del todo de un sprint a otro. Vamos ahora con la zona 6, la que se denomina también capacidad anaeróbica. En esta zona trabajaremos esfuerzos que van desde los 30 segundos más o menos hasta los 2-3 minutos. Estos esfuerzos también se pueden considerar prácticamente máximos, ya que estas sesiones son de una intensidad bastante alta. Con estos esfuerzos se trabaja principalmente, como su nombre indica, la capacidad anaeróbica, o también la podemos conocer como tolerancia al lactato. De manera generalizada, el descanso lo haremos en un ratio de 1,2 a 1,3, pero depende un poco de lo que queramos trabajar. Para los que no sepáis qué es esto del ratio 1,2, 1,3, pues un ejemplo muy sencillo. Si hacemos una serie, por ejemplo, de 1 minuto, en un ratio 1,2 significa que descansaremos el doble, es decir, una serie de 1 minuto, descansamos 2 minutos. Vamos ahora con la zona 5. La más que conocida del V2 Max. En este caso nos vamos a esfuerzos de 3 a 8 minutos más o menos y la recomendación es tratar de no hacer sesiones de este tipo de manera muy consecutiva. Con esta zona trabajamos ese deseado V2 Max, que básicamente es la abreviatura de consumo máximo de oxígeno, y también tratamos de aumentar el volumen plasmático y otras mejoras. El V2 Max es básicamente un indicador de la capacidad que tiene nuestro cuerpo para transportar y utilizar el oxígeno, especialmente en altas intensidades. Es decir, si tu cuerpo es capaz de llevar más oxígeno a tus músculos, mejor. Pero ten en cuenta que el valor o el dato del V2 Max es bastante genético y aunque lo podemos entrenar y lo podemos mejorar, tampoco va a ser una locura. Para los amantes de los datos podéis ver la estimación de vuestro V2 Max, creo que en Garmin Connect, también en WKO, o si no, pues tendríais que haceros una prueba de esfuerzo. Y los datos que vais a soler ver más o menos van a ser entre 55 y 65 en lo que es población más o menos activa, y ya por encima de 75 lo que son deportistas de élite o también cicloturistas muy entrenados o con una muy buena genética, y si nos vamos a los top mundiales podemos ver datos de hasta 90
mililitros por kilogramo minuto. Y no lo había dicho antes, pero el ratio de recuperación para este tipo de series suele ser 1:1 o incluso un poco menos. Vamos ahora con la zona 4, o también conocida como zona de umbral. Estos esfuerzos pueden ir desde los 6-8 minutos más o menos hasta los 30 minutos. En esta intensidad básicamente trabajamos a nuestro umbral, o si hablamos en vatios trabajaríamos a nuestro FTP. Es decir, esto es lo que consideramos nuestro 100%, o en el famoso IF sería trabajar a 1 IF. Y como os he dicho antes, cuando empezamos a hacer esfuerzos cada vez más prolongados en el tiempo, las mejoras se empiezan a solapar entre una zona y otra. En la zona 4 trabajaremos la mejora mitocondrial del músculo y el umbral de lactato principalmente, pero se le asocian otro sinfín de mejoras. En el caso de las recuperaciones cada vez empiezan a ser un poquito más variables, pero en esta zona trabajaremos en un ratio 1:0,5 o 1:1. Pero ya sabes, depende también un poco de tu nivel y las adaptaciones que estés buscando. Y ya nos metemos en la zona 3, también conocida como tempo. Esta es la intensidad que solemos hacer en las marchas y carreras. Esta zona va del 76 al 90% y podremos hacer desde una marcha cicloturista, si nos acercamos al 76%, e incluso una carrera de 2 horas, 2 horas y media, si estamos entre el 80 y el 85%. En esta intensidad ya no se suelen hacer series como tal, ya que se buscan ritmos sostenidos pues de 30 minutos en adelante. Aunque es cierto que se pueden hacer algunas series de 15 a 45 minutos más o menos si nos vamos por la parte alta del rango, más o menos del 86 al 90%. En esta zona, en teoría, se mejoran, y os las voy a leer: la capacidad de almacenar glucógeno en el músculo, las fibras lentas y también las enzimas mitocondriales del músculo, entre otras muchas. Abro paréntesis para decir que es posible que estéis viendo algún vocabulario un poco extraño que muchos de vosotros no estéis acostumbrados a manejar, pero la verdad es que si me pongo a explicar cada término podríamos estar haciendo aquí una masterclass de horas y horas de duración. Así que seguidme, como siempre os digo, porque voy a tratar básicamente de ir explicando algunas de estas a lo largo de los vídeos que voy haciendo. Vamos ahora con la zona 2, la que es la joya de la corona de los deportes de resistencia. Esta es la zona en la que más tiempo pasamos a lo largo de nuestros entrenamientos y la que podemos mantener prácticamente de manera infinita. Eso sí, no te confíes, porque si haces una sesión de verdad de zona 2, de esas de 3 o 4 horas o más sin parar al café, pues ten en cuenta que vas a tener que comer y beber muy bien si no quieres que te genere bastante fatiga. La zona 2 es la base de nuestro entrenamiento y especialmente en deportes de resistencia, como he dicho antes, y es que esta va a construir los cimientos y nos va a ayudar a una optimización de nuestras mitocondrias para luego poder asimilar mejor el resto de estímulos y zonas. En cuanto a la zona 1, es la zona de recuperación, sin más. Esta es una zona que está por debajo de nuestro 55% del FTP. Y aunque pasamos mucho tiempo, de hecho si analizáis uno de vuestros entrenamientos veréis que pasamos mucho tiempo en zona 1, lo cierto es que sesiones específicas de zona 1 normalmente vamos a hacer pocas. Una sesión de recuperación después de una competición o un soltar piernas de vez en cuando. Y con esto terminamos este desglose de zonas, cómo utilizarlas y para qué sirven. Y todo esto que he contado no me lo he inventado, os dejo aquí un cuadro donde vienen cuáles son las mejoras que se producen en cada una de las zonas, para que veáis esa mezcla que os contaba entre unas zonas y otras. Más adelante veremos cómo combinar estas zonas y cómo ordenarlas para crear nuestra propia planificación. Y eso sí, ten en cuenta que esto que he explicado sería como lo básico de las series. Luego podemos hacer un sinfín de combinaciones entre ellas. Y esto lo digo porque seguro que muchos habéis echado en falta, pues por ejemplo, los microintervalos, los famosos 30-30, que están en una zona 5 más o menos, o el sweet spot, que está entre una zona 3 y una zona 4. Básicamente lo que os decía, que se pueden combinar de muchas maneras y hay muchas alternativas. Y poco más puedo contaros, solo os puedo invitar a que compartáis este vídeo con vuestros compañeros de grupeta, esa gente que a veces no entrena o que sí, o que tiene entrenador, pero quiere saber qué significa cada zona de entrenamiento. Y por lo demás, como siempre, os dejo aquí para que os suscribáis, le deis a la campanita para que os avise de cualquier vídeo que suba y me dejéis en los comentarios qué os ha parecido este vídeo. Por lo demás, como siempre, a entrenar y a disfrutar.